Janet, la maestra Alma Janet Tenorio Aguirre es miembro del Centro de Estudios de Opinión y Análisis y ha colaborado con el Cuerpo Académico Metodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos Estadísticos. Nos va a hablar del tema de discapacidad y consumo de drogas en estudiantes universitarios, un análisis comparativo. Ella es licenciada en Estadística por la UB y cuenta con una maestría en Análisis Avanzado de Datos Multivariantes y Big Data por la Universidad de Salamanca. Actualmente coordina el área de estudios cuantitativos del Centro de Estudios de Opinión y participa o ha participado en el diseño, coordinación y análisis de la información de estudios de opinión relacionados con campañas publicitarias, con campañas electorales y con problemáticas sociales diversas como la de adicciones, generando información confiable para apoyar la toma de decisiones. Entonces es un gusto, Alma, y te escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir la pantalla. Ahí ya está en modo presentación. ¿No? Ya, Ahora sí. ya, ¿verdad? Es que se tardó como un poquito. Ok, pues antes que nada les agradezco mucho la invitación, como siempre, a este Centro de Estudios de Opinión por considerarnos en estos trabajos tan interesantes. Quiero decirles que, bueno, como bien decía la doctora Xochitl, pues yo soy estadística, entonces si los hago sufrir un poco con los números que vean, una disculpa de antemano. Y por otro lado, también ando un poco saliendo de una gripa ahí medio extraña. Entonces de repente todavía me dan ataques de tos, entonces igual, me disculpo por ahí. Como bien decía la doctora Xochitl, nuestro tema es discapacidad principalmente. Participamos en este tema el maestro Francisco Ortega Rivera y la maestra Pilar Peregrina Martínez, que somos quienes estamos colaborando directamente en esta área. Bueno, no quiero ser repetitiva con todo lo que se ha dicho desde ayer con respecto a los percíbetes, pero sí a lo mejor bueno, he procurado estar en todas las presentaciones que se han hecho y quisiera a lo mejor destacar algunas cosas, ¿no? Principalmente, bueno, pues nuestros datos son, como ya saben, pues nuestra principal fuente de trabajo para quienes nos gusta analizar números. Y pues bueno, trabajamos con Percíbete 2, que es la base de 2017, y Percíbete 3, la base de 2022. Pero algo que quería destacar es que eh, estos datos pues forman parte de un trabajo que se ha llevado a cabo en varias versiones, en esta la tercera, pero trabajando con una plataforma en línea que se llama Loin Survey, que el maestro Francisco Ortega conoce muy bien. Y bueno, quiero destacar que es una plataforma bastante robusta que brinda una gran capacidad de despliegue para la captura de estas encuestas que, como saben, también han sido encuestas que son muy largas, es decir, que registran mucha información. Y bueno, pues esta plataforma pues es bastante amable y accesible para, para el tipo de personas a las que va dirigida, ¿no? En este caso, nuestros estudiantes universitarios, ¿no? Puesto que le cuesta, pues fue accesible en los teléfonos móviles, en las computadoras, etcétera, ¿no? Y por supuesto destacar la gran campaña que se hace con todos los cuerpos académicos, porque lograr esa cantidad de encuestas, yo que tengo años trabajando en el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Veracruzana, pocos estudios registran este gran número de encuestas, de una encuesta tan grande como lo es Percíbete. Entonces, mi reconocimiento y admiración para todo el equipo de trabajo de la red, porque realmente es un trabajo muy fuerte, ¿no? Parece ahora que se hace poquito, en estos días se ha hecho así como muy, muy poquito el trabajo, pero realmente atrás hay demasiado, ¿no? Bueno, como ya les decía, nuestro principal
objetivo es trabajar con estudiantes que tienen alguna discapacidad. Al principio estábamos como en una disyuntiva de qué comparábamos con qué, si comparábamos estudiantes con discapacidad contra aquellos que no tienen discapacidad, eh, o si nada más consideramos el grupo de discapacidad. Y creo que después de ver las presentaciones y el trabajo de los compañeros, creo que la decisión que tomamos fue buena, el trabajar solamente con el pequeño grupo de discapacidad. ¿Por qué? Porque es un grupo del cual no hay mucha información con respecto a precedentes en cuanto a consumo de drogas, ¿no? Y entonces nos parece muy pertinente tomar pues un referente en estos pequeños grupos, porque si ven, bueno, vamos a ver comparadas las cantidades de cuántos estudiantes dijeron tener alguna discapacidad contra los que no lo tienen, y bueno, los 19,000 se van a quedar muy cortitos. Entonces, pues obviamente tener esa información de los 2 años, que es la encuesta de 2017 y la de 2020, pues nos van a generar información muy, muy rica para este pequeño grupo. Ahora, antes de seguir, quisiera destacar un comentario que se hizo hace poco en prensa, donde creo que sintetiza muy bien esto que queremos buscar, ¿no? La Universidad Veracruzana se caracteriza por facilitar la accesibilidad y la inclusión de los alumnos en situación de discapacidad a la oferta académica y cultural de la UB, teniendo como fundamento garantizarles la igualdad de derechos y oportunidades, ¿no? Entonces, sí, nuestra universidad, como muchas, seguramente muchas otras, tienen cierta trabajo focalizado a este grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, para, pues obviamente, garantizar la igualdad. Y también es cierto que en varias discusiones o varios contextos, pues se habla también de la vulnerabilidad que tienen estos grupos o estos pequeños grupos con respecto del consumo de sustancias, ya sea por un desgaste emocional, a causa de la discapacidad, la autoestima, que ya también se ha hablado mucho de eso, qué factores están influyendo en el consumo de esas sustancias, inclusive la discriminación, ¿no? También es cierto que la Organización Mundial de la Salud señala que uno de los factores de riesgo que tienen estas personas con alguna discapacidad, pues son el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y la falta de actividad física. Entonces, como ya les señalaba en un principio, lo que hicimos fue separar el grupo, estudiantes con alguna discapacidad y estudiantes sin alguna discapacidad. Entonces, en la presentación van a ver que los números no se comparan, ¿no? Yo les contaba al principio que, bueno, si era una decisión comparar estos dos un gran grupo de 19,000 contra 691, y entonces los resultados, a veces en cuanto a números, pues se volvían un poco complicados a la hora de definir ciertas características, ¿no? Entonces, bueno, hablamos como más adelante como de esta pequeña subpoblación o subgrupo, solamente tomaremos aquellos que tienen alguna discapacidad, es decir, trabajaremos con los 691 que participaron en 2017 y los 562 que participaron en 2022. Ahora, ¿cómo se distribuyeron por región esta participación de esa subpoblación o subgrupo? Bueno, vemos que principalmente en su mayoría, en 2017 Jalapa destacó y en 2022 Poza Rica. Eh, y bueno, ahí pasa que hay una pequeña participación de la UBI, pero no es que en 2017 no haya participado, UBI sí participó. Lo que pasa es que no está a lo mejor clasificada o identificada de esa manera en esos datos, ¿no? En de 2017. Bueno, también era importante describir
de manera muy general cómo se comportaron este pequeño grupo por región, por área académica, que es la que estamos viendo, y por sexo. Al igual que hace un rato el tema de la UBI, en 2017 no estaba presente la respuesta de prefiero no responder, entonces no se va a ver reflejada. Entonces, si vemos, pues el comportamiento realmente de ese pequeño grupo, pues es muy similar al grande grupo, ¿no? De aquellos que no señalaron tener alguna discapacidad. En este caso, bueno, no hay ninguna prueba, no hay nada, ¿no? Simplemente a lo mejor en el caso de región, pues podemos encontrar que tal vez ahí sí había diferencias entre que hubiera más personas con discapacidad que en otras regiones, pero en este caso área y por sexo no había ninguna. También describimos de manera general el tipo de discapacidad que señalaron tener los estudiantes y vemos que principalmente la discapacidad visual es la que destaca tanto en 2017 como en 2022, seguida de la auditiva en 2017 y en 2022 la motriz. El origen de la discapacidad, cuando veíamos estos datos decían, le contaba al compañero Francisco que las encuestas a veces, aunque no las hagamos con un criterio metodológico, selección aleatoria y un muestreo, cuando son grandes encuestas como esa, nos encontramos con datos como esos, ¿no? Si ven, realmente no hay mucha diferencia entre los porcentajes que hay del origen de discapacidad entre 2017 y 2022. No hay muchas diferencias entre si la discapacidad que tiene alguna relación con el consumo de alcohol o alguna droga. Y tampoco hay en cuanto a consumo de alcohol u otras drogas por causa de tu discapacidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sesgos, pues claro, porque no fue una encuesta donde cada individuo tuvo la misma probabilidad de ser elegido para poder contestar, ¿no? Obviamente. Pero con estos resultados y con los que hemos visto anteriormente, pues vemos que nuestro ejercicio tanto de 2017 como de 2022, pues nos pueden aportar bastante información que puede ser muy rica y sí nos sirve para la toma de decisiones, ¿no? A lo mejor no nuestras decisiones, o bueno, las decisiones que quisiéramos tomar para nuestra universidad, pero sí a lo mejor para que nosotros podamos tomar ciertas acciones que estén dentro de nuestras manos, ¿no? Bueno, eso para describir simplemente la población. Ahora, después, ¿qué hicimos? Obviamente, como es un pequeño grupo, un pequeño subgrupo, una pequeña submuestra, pues teníamos la riqueza de poder trabajar con toda la base de datos, con todos los bloques de preguntas, con todos los temas, con todas las características importantes o que fueran importantes para nosotros para poder relacionar el consumo de drogas a este grupo. Pues obviamente no íbamos a tomar todas, ¿no? En este caso hicimos un algunas pruebas para relacionar las variables por año y con el grupo de población de discapacitados y con no discapacitados y encontramos algunas relaciones que eran significativas, ¿no? Aquí en esta tabla solamente presentamos las que son significativas, tanto para 2017 y como para 2022, es decir, que nos permitieran trabajar con las mismas variables para que entonces nosotros los resultados que pudiéramos mostrar fueran comparables en los 2 años y eso sin considerar solamente el tema de depresión o solamente el tema de uso de tiempo o solo el tema de familia, por ejemplo, ¿no? Sino que tomamos aquellas variables que nos servían o que nos daban alguna respuesta para poder relacionar nuestras preguntas de interés
y que estas ya fueran significativas desde un inicio. Entonces, esta tabla que les estoy presentando son las preguntas con las que nosotros trabajamos. Ahora, pues obviamente ahí podríamos describir cada una de esas variables por nuestra población objetivo, que en este caso sería el grupo de discapacidad, nuestros 691 del 2017 y nuestros 562 del 2022, pero bueno, no terminaríamos, ¿no? Y ese no es el objetivo de esta presentación. Entonces, lo que queremos es tratar de explicar cómo ese pequeño grupo se está comportando y en cuanto al consumo del último año de tabaco, por ejemplo, del último año de alcohol, y si alguna vez en la vida ha consumido alguna droga ilegal. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, por eso les decía que a lo mejor lastiman de sus ojos y sus oídos, porque son análisis de clasificación que no son más que pruebas chi cuadrada utilizando múltiples variables, es decir, tomamos todo este bloque de variables, los metimos a un paquete estadístico y entonces nos va a decir cuáles se relacionan con qué variables, ¿no? Y lo que vamos a obtener son pequeños grupos de respuesta. Ahora que se los muestre, me voy a poder explicar mejor. Veamos, por ejemplo, en 2017, el con respecto a la pregunta, ¿el último año ha fumado? En el último año, vemos que estos árboles ya es un resultado de meter toda esa tabla anterior al paquete estadístico. Ay, perdón, me salí, ¿verdad? Ahí ya estamos de regreso. ¿Sí? Sí. Ah, ya, es que sin querer le tecleé y me saco. Gracias, Pili. Bueno, entonces ahí lo que vamos a ver es qué características o qué variables nos están ayudando a elegir mejor o a clasificar mejor el grupo de consumidores de tabaco en el último año, por ejemplo, si lo queremos llamar así. En este caso, las variables que destacan es, ¿ha tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal o alguna otra, como marihuana, cocaína u otras? Y además de esa, es ¿qué haces en tu tiempo libre? Ir al antro o bar con algunos amigos. Entonces, si ven de todas esas preguntas que les mostré, solamente esas dos, e incluso mediodía, pero mediodía tiene que ver con en qué momento consume marihuana. No lo describí porque me parece que no era importante. Estos árboles son pequeños para el resultado que nosotros esperaríamos, ¿no? Si a lo mejor tratamos de hacer estos árboles de clasificación para la base de datos con los 19,000 respuestas, pues obtendríamos mucho más información. Pero como nuestro objetivo es solamente el pequeño grupo de discapacidad, por eso van a salir arbolitos pequeños, ¿no? Entonces lo que vamos a ir haciendo es describiendo cada uno de nuestros pequeños grupos de interés. Por ejemplo, yo describí los que a mí me parecían o lo que a nosotros nos parecía más interesante, ¿no? Por ejemplo, el 8.9% de los estudiantes que han fumado tabaco nunca han ido al antro en su tiempo libre, pero tampoco nunca han tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal o alguna otra como marihuana, cocaína u otras. Y por otro lado, un 43.4% de los que han fumado tabaco han tenido curiosidad por probarlo, ¿no? Entonces, si vemos aquí un aspecto importante y que van a ver más adelante, que es como un patrón constante el que se va a ir dando, ¿no? Si vieron, incluimos variables de familia, de amigos, si le gusta leer, no leer, etcétera. Entonces, va a haber un patrón en cuanto a las respuestas que nosotros buscamos con esas variables de consumo. Entonces, eso fue en 2017. Ahora, en 2022, destacan las variables, otra vez curiosidad,
¿Has tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal o alguna otra? También destaca, conversan entre ustedes los problemas que tienen en casa, es decir, entre la familia. También otra variable que ayuda a la clasificación es nuevamente, ¿qué haces en tu tiempo libre? Ir al antro o bar con los amigos. Y además, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿No? Estar o salir con los amigos. Entonces, si vemos el porcentaje de 2017 de ha fumado tabaco en los últimos 12 meses, no varía mucho con respecto al 2022, ¿no? Entonces, tenemos un porcentaje de 27.4 contra el 18.5 de esa población. Y entonces podemos destacar un pequeño grupo de esos estudiantes que dice que son el 37.7% de los estudiantes que han fumado tabaco en los últimos 12 meses, que han tenido curiosidad por consumir drogas ilegales y casi nunca o a veces conversan entre ustedes los problemas que tienen en casa. Es decir, no tienen conversación con su familia, han tenido curiosidad por fumar alguna droga ilegal y, bueno, son aquellos que consumen tabaco. Lo mismo hicimos con el alcohol. 2017, de ese grupo, el 58% dice que que en los últimos 12 meses ha consumido alcohol. Y en este árbol de clasificación destacan las variables. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Otra vez, ir al antro o bar con los amigos. ¿Has tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal o alguna otra como marihuana, cocaína u otras? ¿Has actuado sin pensar en las consecuencias? Y ahí creo que es el único arbolito de todos los que se hicieron donde destaca la región, ¿no? A veces esperaríamos que nos dijeran, por ejemplo, características como área, como sexo, como o en este caso región, que fue de las pocas que incluimos como extra para el análisis, pero este es el único que destaca como una variable importante para clasificar la región o el campus. Entonces vemos que el 62.9% de los que nunca han sentido curiosidad por probar alguna droga ilegal y han ido al antro alguna vez, han consumido alcohol en el último año. El 91.1% de los que varias veces han sentido curiosidad por probar alguna droga ilegal han ido al antro alguna vez y han consumido alcohol en el último año. Y uno de los grupos donde destaca el campus es el 97.1 de los estudiantes que son del campus de Veracruz o Boca del Río, y Jalapa, me parece que ahí me faltó Jalapa, alguna o varias veces ha sentido curiosidad por probar alguna droga ilegal, han ido al antro y han consumido alcohol en el último año. Este es el gráfico del 2022 y vamos a ver lo parecido que son las variables que destacan también, ¿no? Lo mismo, volvemos a tocar el tema de curiosidad. ¿Has tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal o alguna otra como marihuana, cocaína u otras? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ir al antro o bar con los amigos. ¿Has hecho cosas que consideres peligrosas o riesgosas para ti? ¿Y qué haces en tu tiempo? Perdón, esa creo que ya no hay. El 54.1% menciona que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses. Comparado con el 2017, que es el 58%. El 35.1% de los que nunca han tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal han consumido alcohol en el último año. El 64.7% de los que nunca han hecho cosas que consideren peligrosas, pero sí le ha dado curiosidad de probar alguna droga ilegal, han consumido alcohol en el último año. Y por último, aunque muchos de los resultados que se presentaron
anteriormente tenían que ver más con el tema de marihuana en específico, consumen marihuana ya sea alguna vez en la vida o en el último año. En este caso, cuando hicimos el análisis de clasificación para marihuana, pues no resultó nada, ¿no? Pues obviamente es un grupo mucho más pequeño y entonces no encuentra de todo ese grupo de variables que les mostré, no encuentra ninguna que tenga relación, ¿no? Entonces realmente no tendría razón de ser presentarles un dato solamente de marihuana. Y entonces encontramos que en el consumo de drogas ilegales sí había poca información, como la que van a ver, pero pues nos es de mucha utilidad para entender un poco estos patrones de respuesta, ¿no? Si vemos, el 18.8% dijo que ha consumido alguna droga ilegal en 2017. Y en ese árbol también destaca, ha consumido marihuana antes del mediodía. ¿Has tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal o alguna otra como marihuana, cocaína u otras, ¿no? Otra vez el tema curiosidad aparece en la clasificación de estos resultados, ¿no? Aquí destacamos, por ejemplo, que el 16.9% de los estudiantes que les ha dado curiosidad de probar alguna droga ilegal no consumen marihuana. Mencionan haber consumido alguna droga ilegal. Es decir, no consumen marihuana, pero consumen algún otro tipo de droga ilegal, ¿no? Que por eso es que ese pequeño grupo que estamos hablando que son 43 estudiantes, ¿no? La ventaja de ese arbolito que nada más nos basamos en porcentajes, sino que aquí, si quisiéramos nosotros identificar de esos 691 estudiantes o 562, pues tendríamos que irnos a esa clasificación y decir, bueno, ¿dónde están, no? Esos 43, ¿en qué región están? ¿En qué área están? Aunque no es una variable de clasificación que sirvió para obtener estos resultados, pues sí nos va a servir para un futuro para poder determinar dónde están estos pequeños grupos donde necesito enfocar mis baterías, ya sea de comunicación o de estrategia o lo que quisieran realizar. Bueno, entonces, este grupo es bastante destacado. Y por supuesto que no destaco el de consumo de mediodía de la marihuana, pues porque obviamente todos, que en este caso eran 80, pues todos han consumido alguna droga ilegal, pero porque ya también habían dicho que habían consumido marihuana antes del mediodía, ¿no? Entonces era un dato bastante obvio. En 2022, el porcentaje de consumo de alguna droga ilegal es de 18.5. Entonces, en ese grupo destaca, ¿piensas que en un futuro cercano consumirás alguna droga como marihuana, cocaína u otras sustancias ilegales? Si han tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal o alguna otra como marihuana, cocaína u otras. Las decisiones importantes se toman en conjunto en la casa. Y entonces ahí solamente destaco el grupo de 30.2% de estudiantes que dijeron algunas veces toman decisiones importantes en la casa, pero han tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal. Sin embargo, no piensan en el futuro probarla y dijo alguna vez haberla consumido. Entonces, seguramente pasa un poco lo mismo que en el grupo anterior. A lo mejor el pensar consumir no precisamente en marihuana, aquellos que dijeron haberla consumido, sino más bien están pensando en una droga un poco más allá de la marihuana. Entonces, esto en cuanto a resultados que podemos destacar de lo que hemos trabajado y de lo que hemos analizado. Y si quisiéramos a lo mejor dejar como al final algunos comentarios, ¿no? De lo que acabamos de ver. Por ejemplo, la curiosidad como un factor de riesgo importante, ¿no? Creo que poco se ha hablado de esa curiosidad de los jóvenes
por la edad que se ha mencionado, la edad promedio que tienen este grupo de interés, qué tanto la curiosidad está influyendo en el consumir o no algún tipo de droga, el que salgan o no al antro o a algún bar a tomar algo con los amigos, también es otra variable de interés que debemos de poner atención para a lo mejor futuros análisis. Y por supuesto, como vieron, eh, estamos hablando de que tenemos una batería de, de variables, más tenemos casi 200 para trabajar y para poder analizar esta pequeña subpoblación y todas las demás de las que se han hablado en el foro, ¿no? Entonces, esto es solamente una pequeña síntesis de lo que a lo mejor se puede trabajar y explorar, ya sea con otros grupos de interés, ¿no? Este es el grupo de discapacitados, pero a lo mejor si se quiere enfocar la batería solamente a mujeres, que se ha tocado mucho también en el foro, o a ciertos grupos, por ejemplo, estudiantes que no tienen no viven con sus padres de familia, etcétera, hacer esos pequeños grupos de interés y entonces enfocar la batería de esfuerzos, o enfocar nuestros esfuerzos hasta esos pequeños grupos y poder tener resultados mucho más específicos de cómo se está comportando esos pequeños grupos y poder a lo mejor establecer estrategias que sean mucho más particulares de atender, ¿no? Así como al principio les decía que nuestra universidad está teniendo muy focalizado este interés por el tema de género, el tema de discapacidad, etcétera, otros. Entonces, creo que este tipo de investigaciones pues, nos ayudarán mucho a poder aportar información para que entonces esas decisiones que nuestras instituciones estén tomando pues estén hechas con un poco más de finura al momento de poder obtener algún comentario o alguna estrategia para comunicar los riesgos y esos factores importantes de riesgo para los y las estudiantes de la universidad. Creo que es todo, espero no haberlos martirizado tanto con numeritos, o verlos un poco locos con esos arbolitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma, por tu exposición muy interesante.